Continuamos con más información y es que, ¿qué opciones de movilidad tienen los adultos mayores en nuestra ciudad? Mariana Sánchez nos cuenta. Con afán de ayudar a los bolsillos de las personas mayores a los 60 años, el sistema de transporte colectivo Metro, Red de Transporte de Pasajero y Metrobús implementaron la gratuidad en sus servicios. Pues yo creo que es justo, ¿no? Ya era justo porque hemos trabajado toda nuestra vida y pues apenas nos están tomando en cuenta. Entonces yo creo que es una compensación, no es ninguna dádiva, sino es una compensación a lo que hemos trabajado en el pasado. La Ciudad de México promueve la inclusión, equidad y facilidad de movilidad en los distintos servicios de transporte público para sectores de la población. Uno de ellos, los adultos mayores. No, pues sí nos apoya bastante, porque luego a veces sale uno con el puro pasaje completo y ya luego si ni un refresco podemos comprar, hay que medirlo para llegar, porque si no anda pidiendo uno, ¿me presta 5 pesos para mi camión? No. Entonces, pero sí es mucha ayuda y fue una buena idea de quien pensó en uno. Los requisitos para poder acceder a la gratuidad es mostrar la credencial del INE, INAPAM, INSEN o alguna identificación oficial. Es importante la difusión para que más ciudadanos aprovechen este beneficio. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, Capital 21. Y justamente para profundizar en este tema nos acompaña el maestro Adalberto Méndez López, quien es experto internacional, consultor internacional en derechos humanos. Gracias por estar con nosotros, maestro. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Maestro, ¿qué tan incluyentes o excluyentes estamos siendo con nuestras personas mayores en el transporte público, por ejemplo? Yo creo que el problema del transporte público en México es excluyente per se, ¿no? Realmente las políticas que existen en materia de movilidad son pocas y en materia de accesibilidad aún menos. Y yo creo que no nada más en un sector muy focalizado como los adultos mayores, particularmente también en personas con discapacidad. Claro. Mucha gente tiende a pensar o a confundir que los dos se tratan de la misma manera y no es cierto. Sin embargo, sí comparten necesidades. En el caso de México, la ciudad de Distrito Federal, la antigua ciudad de Distrito Federal, la actual Ciudad de México, es una ciudad poco accesible, poco amigable. Es una ciudad compleja y con una problemática de espacio, pero sobre todo de opciones de transporte. Y realmente es un momento de pensarse, derivado un poco de los compromisos internacionales que dimanan del año pasado en esta materia particularmente, ¿no? ¿Qué políticas hay, por ejemplo? Mira, en la Ciudad de México existen, algunos descuentos para adultos mayores. Ha habido programas, de hecho se acaba de promover una nueva ley de movilidad. Y varias autoridades de la Ciudad de México, en materia de discapacidad, el INDEPEDI, y en materia de adultos mayores, el instituto que existe para la Ciudad de México, se han dedicado a generar ciertas políticas, ¿no? A adecuar el transporte público, descuentos en los servicios de transporte público. Sin embargo, más que este tipo de opciones que existen, el problema realmente es de política pública. En el caso de México, y no nada más es un problema únicamente de la Ciudad de México, es en particular de toda la República Mexicana. México está obligado por diferentes tratados internacionales a la cumplimentación de distintas obligaciones en materia de accesibilidad, ¿no? Particularmente me llama la atención, entre el año pasado, en junio de 2015, se promulga la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores. Claro. México la promovió, sin embargo no la ha firmado ni la ha ratificado. Y ahí es interesante analizar que el artículo 7º, 8º y 26 de este instrumento interamericano, que es el único que existe en materia de protección a adultos mayores, habla de obligaciones muy concretas, ¿no? Promover la independencia de los adultos mayores, promover la vida independiente e integración comunitaria, pero particularmente el artículo 26 de esta Convención Interamericana habla de movilidad y accesibilidad para este sector. Y México pues está ajeno completamente a este instrumento, ¿no? Claro, porque no nada más tiene que ver con el transporte público, con que sea gratuito, por ejemplo, sino la forma de movilidad en general, ¿no? Que haya accesibilidad en parques, en plazas públicas, en centros comerciales, incluso la infraestructura urbana, ¿no? Por ejemplo, los puentes peatonales. Y esto también tiene que ver con la productividad y la calidad de vida que van a tener las personas mayores a partir de los 60, 65 años. Ahí parece, es interesante y quiero mencionar que en 2009 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 24/2009, que es justamente sobre accesibilidad y movilidad. Estaba focalizada a personas con discapacidad, sin embargo, los preceptos que dimanan de esta recomendación que emite la Comisión de la Ciudad de México van enfocados justamente a esto, transporte, servicios y espacios urbanos. Y realmente es imperante analizar cómo va el cumplimiento de esa recomendación de 2009, ya de hace varios tiempo, a la actualidad. Yo soy de la idea muy particular de que no se han implementado medidas efectivas en la materia.
Y además también tiene que ver mucho con el respeto y la tolerancia que nosotros tengamos hacia ellos, hacia ese sector de la población, porque no importa o no tiene que ver mucho de que haya políticas públicas, pero si nosotros como sociedad no hacemos nada para cumplirlas, ¿qué podríamos hacer para cambiar, pues desde ya, por ejemplo, maestro, la calidad de vida de nuestros adultos mayores y las personas con alguna discapacidad? Particularmente es una toma de conciencia, empezar a concientizarse de que existen diferencias, pero no por eso podemos hacer un trato diferenciado que discrimine. Se tiene que tomar una cultura de la inclusión, una cultura de la adecuación de esos estándares, pero sobre todo del respeto hacia la persona. Y creo que eso es en lo que hemos estado fallando. Necesitamos hacer un cambio cultural tendiente a la inclusión de todas las personas, no solo adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier grupo vulnerable. ¿Cuál sería la mejor forma para transportarse en la Ciudad de México para los adultos mayores, para las personas discapacitadas? Mira, me gustaría decir que Metrobús. Okay. Sin embargo, te puedo decir que hoy por hoy no cumple los más altos estándares de accesibilidad. Me ha tocado platicar con gente, con personas con discapacidad, con adultos mayores que han sido aventadas, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor existe una infraestructura en el Metrobús que permite que las personas o adultos mayores y las personas con discapacidad se trasladen, hay un problema. Hay mucha gente usando el transporte, es insuficiente y realmente no hay una cultura de respeto. Entonces, yo creo que es un tema que hay que trabajar más. Por supuesto, también las medidas preventivas, ¿no? Accidentes. Así es, definitivamente. Muchísimas gracias, maestro Adalberto Méndez López, consultor internacional en derechos humanos, por estar con nosotros esta mañana en Capital 21.